Ya, perfecto. Muy bien. Etapas de la anestesia general. Miren, a ver, vamos a poner un poquito en contexto el tema, ¿de acuerdo? La anestesia general es una parte de la anestesia, porque la anestesia en general se divide en anestesia regional, en anestesia, la regional se divide en neuroaxial y local, y la anestesia general propiamente dicha. Dentro de la anestesia general hay varios subtipos, que sería la anestesia general inhalatoria, la anestesia general endovenosa y la anestesia general balanceada. Esto estamos hablando en términos generales. Entonces, lo que vamos a repasar el día de hoy es la anestesia general y sus diferentes etapas por las que vamos a transcurrir en el proceso de atención del paciente. Para recordar un poco, en 1902 es cuando recién se idea la palabra anestesiología, como la ciencia que incluye diferentes métodos y recursos para producir insensibilidad al dolor, o sea, analgesia, con hipnosis o sin ella. ¿De acuerdo? Con hipnosis o sin ella. Cuando hablamos con hipnosis, obviamente estamos hablando de la anestesia general y sin ella estamos hablando de la anestesia regional. Los inicios de la anestesia, Disculpe, doctor. ¿Sí? Las diapositivas no están cambiando. ¿Y por qué? Denle la opción de presentar toda la pantalla, doctor, y ahí recién se va a ver cuando cambian las diapositivas. Ahorita seguimos en el título general. ¿Nada no cambia? Ahorita no, doctor. A su madre. A ver. Ahora sí ya cambió. No, pero es que ahora cambia, pero en pequeño. Ajá. Ay, ¿y ahora qué hago? Vuelvo a presentar su pantalla, doctor, y con la opción de toda la pantalla. A ver. Dejar de compartir. Entro acá. Toda tu pantalla. Pero cuando pongo toda la pantalla no sale la diapositiva que quiero compartir. Va a salir lo que, por ejemplo, lo que usted está visualizando, eso mismo nos va a salir a nosotros, doctor, si es toda la pantalla. Pero no sale. No sale. A ver. Sí. Mira. En compartir ya, todo. Compartir. Y abre tus diapositivas. A ver. Escucha que esto está grave. Acá, ¿verdad? Acá. Dejar de compartir. Ahí debía ponerle ocultar, doctor. Eso y pongo compartir. Bien, ahora ellos mismos se ven. Abre tus diapositivas. Pregúntale si ahora sí se ve. Ponle acá. ¿Se ve ahora? Sí se ve, doctor. No veo nada. No, ahorita estamos viendo su pantalla, entonces vaya a las diapositivas y nosotros vamos a estar así también viendo las diapositivas, doctor. Ajá. ¿Ahora se ve? Sí, doctor, sí se ve. Ya, ahora sí. Disculpen la ignorancia. Estas cosas me ponen nervioso. Ya. Entonces, decíamos que históricamente desde 1902 se idea la palabra anestesiología como la ciencia que incluye métodos y recursos para producir insensibilidad al dolor con hipnosis en el caso de la anestesia general o sin hipnosis en el caso de la anestesia regional. Horace Wells, un dentista de Estados Unidos, descubre el efecto analgésico del óxido nitroso en 1844 y también descubre o experimenta con una sustancia llamada cloroformo. Y es William Morton, que también es otro dentista, que experimenta un procedimiento anestésico con éter en 1846. Y es a este dentista que se le conoce como el padre de la anestesiología, a William Morton, quien se atrevió a hacer una extracción de un molar, de una pieza dentaria,
con el efecto de un gas que es el éter. Y lastimosamente el procedimiento no fue exitoso en el sentido de la analgesia total, el paciente sintió dolor. Sin embargo, años más tarde se consolida como el padre de la anestesia porque fue el primero que atinó, digamos, en hacer un procedimiento con un gas que luego ha sido considerado como el primer anestésico general que conocemos. Probablemente no tuvo éxito porque no usó la dosis adecuada, pero el procedimiento era adecuado. Otros datos que podríamos nosotros nombrar dentro de los 50 años previos al que estamos, es que recién se ha inventado la aguja hueca, la aguja hipodérmica. Y el invento de la aguja hueca ha traído una revolución en cuanto a los procedimientos anestésicos. Recién se describió la relación entre átomos y moléculas, lo cual ha permitido describir molecularmente las sustancias anestésicas y sus mecanismos de acción. Se intentaba anestesia en esas épocas con opio, con alcohol, con CO2, etcétera. Y se describió la posibilidad de poner un tubo en la tráquea, lo que posteriormente, obviamente, se conoce como la intubación endotraqueal. Otro ítem no menos importante que debemos tener en cuenta en anestesiología es el dolor. El dolor es un síntoma, jóvenes, muy poco tomado en cuenta. El dolor, recordemos que es el motivo de consulta más frecuente en cualquier establecimiento hospitalario. El dolor constituye un quinto signo vital en otros países como Chile. Lamentablemente, en Perú no está considerado todavía como un signo vital, pero debería de estarlo. Recordemos que más del 80% de pacientes que acuden a un hospital acuden por dolor. Y es precisamente este signo al que no le damos ninguna importancia. Y eso van a ver que ustedes es un error craso que se comete en la práctica médica. Hablando de dolor, en esta diapositiva tenemos una cascada de vías del dolor que van desde los receptores a nivel periférico, los nociceptores que están a nivel periférico de la piel, que son los encargados de percibir el estímulo externo de dolor, los cuales viajan o se transmiten a través de los troncos nerviosos, llegan a la médula espinal y a través de las vías del dolor, las vías ascendentes, llegan hasta el tálamo y finalmente se expresan en la corteza cerebral. Esto obviamente no es tan sencillo como lo digo, ¿no? Tiene sus características particulares de paciente a paciente y tiene un sinfín de cascadas moleculares que tenemos que luego estudiar. Sin embargo, podría decirles yo, por ejemplo, que a iguales estímulos no hay iguales expresiones de dolor. ¿Qué significa esto? Que si yo a Cristian le hago un estímulo doloroso, X, qué sé yo, le doy un pellizcón en el brazo, y a María también le doy el mismo estímulo doloroso de la misma intensidad, ambos no van a reflejar la misma percepción del dolor, o ambos no van a expresar la misma intensidad de dolor. ¿Por qué? Porque en su corteza este dolor va a ser modulado por diferentes fenómenos emocionales que cada uno tiene de manera particular. Bueno, en esta otra diapositiva es lo mismo, pero de manera más didáctica, digamos, ¿no? Tenemos en primer lugar los nociceptores periféricos, las fibras aferentes primarias, que son un montón, pero las más importantes son las fibras A delta y las fibras C, que son las conductoras del dolor. Los tractos nociceptivos ascendentes a nivel de la médula espinal, los centros superiores de afectividad, memoria y control del dolor a nivel del tálamo y los sistemas descendentes de modulación a nivel de la corteza cerebral.
Los tipos de dolor van a ser divididos de acuerdo a diferentes factores. Por ejemplo, según el tiempo, el dolor es agudo, crónico. Según el origen, es somático, visceral, neuropático. Según la intensidad, leve, moderado y severo. Y así podría yo clasificar el dolor de diferentes maneras, dependiendo qué factores tomo en cuenta. Dicho esto, vamos a conceptuar qué cosa es analgesia y qué cosa es anestesia. Para los que recién se están conectando, les recuerdo que lo que estoy haciendo es ponerles en contexto de lo que es la anestesia general. ¿Ok? Entonces, conceptuamos la analgesia como el alivio o ausencia de dolor. ¿Listo? Eso es analgesia, alivio o ausencia de dolor. Entonces, ¿qué cosa produce un analgésico? Alivia el dolor o provoca ausencia del dolor. ¿Y qué cosa es la anestesia? No solamente es el alivio o ausencia de dolor, sino más bien es la ausencia completa de toda sensación, que no solamente puede ser dolor, puede ser presión, puede ser frío, calor o cualquier sensación que hubiese está abolida en la anestesia general. Entonces, con todo esto diríamos, ¿qué es la anestesiología? La anestesiología en la práctica de la medicina es la práctica de la medicina dedicada, en primer lugar, al alivio del dolor y al cuidado completo e integral del paciente sometido a cirugía o a cualquier procedimiento, durante, antes y después del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, los anestesiólogos somos los que provocamos alivio del dolor o ausencia del dolor a través de diferentes procedimientos y además nos encargamos del cuidado completo e integral del paciente que está siendo sometido no solamente al procedimiento anestésico propiamente dicho, sino a procedimientos quirúrgicos o de otra índole, como por ejemplo endoscopías, resonancias magnéticas con contraste, procedimientos menores, procedimientos odontológicos. No hay un área en donde la anestesiología no tenga un espacio, porque absolutamente todos los procedimientos implican cierto grado de desgaste fisiológico que conlleva al dolor o al estrés. Y eso somos nosotros los que tenemos que controlar. ¿Cuáles son? Ya estamos entrando en el tema. ¿Cuáles son los componentes de la anestesia? Obviamente, para el control de la anestesia hay que controlar, valga la redundancia, diferentes aspectos. Por ejemplo, los aspectos psicológicos. No hay ni un solo paciente que no tenga ansiedad antes de ser intervenido por cualquier tipo de procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, la ansiólisis es parte del proceso anestésico que nosotros debemos tener en cuenta cuando manejamos un paciente. El estado de conciencia para la anestesia general propiamente dicha. No podemos administrar anestesia general si el paciente no está hipnotizado. ¿Qué cosa es la hipnosis? ¿Cómo se llama mi delegado? Cristian. Sí, doctor. ¿Qué es la hipnosis? La hipnosis, doctor, es un estado en el que se sugestiona al paciente. Pues ¿cómo puede definir? Es un estado de inconsciencia semejante al sueño. Ah, está perfecto. Está bien, muy rápido. Tu Google está muy veloz. Te felicito. Efectivamente, la hipnosis no es otra cosa que la simulación del sueño fisiológico, ¿sí? Es hacerlo dormir al paciente, es hipnotizarlo y hacerlo dormir tal cual como dormimos en las noches. Entonces, para que nosotros podamos iniciar el proceso anestésico con la intubación y la administración de la relajación muscular y las diferentes drogas que vamos a usar, lo primero que tenemos que hacer es calmar su ansiedad y provocarle hipnosis, o sea, dormirlo, para que el paciente no tenga
ese recuerdo, ese trauma, porque es un proceso traumático definitivamente, ¿no? Entonces lo sumimos en la más profunda hipnosis, en el más profundo sueño, y obviamente vamos a utilizar fármacos que nos simulen de la manera más fidedigna un sueño fisiológico. Luego hablaremos, o tal vez ya han estudiado ustedes, lo que son los hipnóticos, ¿no? Uno de los hipnóticos más adecuados, si cabe la palabra, sería el propofol, por ejemplo, ¿no? Que causa una hipnosis muy, muy similar a la fisiológica. El otro aspecto que tenemos que controlar es la sensibilidad, o sea, el dolor. Tenemos que darle analgesia al paciente. ¿Por qué? Porque lo vamos a intubar, le vamos a meter un tubo endotraqueal hasta los pulmones y lo vamos a conectar a una máquina que lo va a ventilar. Y esto lo vamos a hacer a través de un analgésico potente. ¿Qué analgésico potente vamos a utilizar? Cuno, Guainillo, Mónica. Presente, doctor. Bueno, Mónica no está. Casa Doctor, Valero Laura. Casa Valero Laura. presente, doctor. Buenas tardes. Responde lo que estoy preguntando. Doctor, ¿puede ser el aloato en furano? ¿El qué? El aloato, doctor. El alotano, dirás. Sí, alotano, perdón. Ya. No, el alotano no es un analgésico. A ver, Chaiña Díaz, Alexandra Vanessa. No está. Choquecota Poma, Alex Miguel. Presente, doctor. La ketamina, lidocaína, doctor. No. La ketamina es un anestésico disociativo y, ¿qué más has dicho? La lidocaína es un anestésico local. Estamos hablando de analgesia en el proceso de la anestesia general. Diclofenaco. ¡A su madre! Eso fue una mordida de orejas. Obviamente vamos a utilizar un analgésico. Apaguen su micro, por favor. Vamos a utilizar un analgésico potente, porque de lo que se trata en este momento es de invadir su vía aérea. Vamos a intubar al paciente. Por lo tanto, usaremos un analgésico potente. ¿Cuál? Obviamente del grupo de los opioides. Y dentro de los opioides utilizaremos un opioide potente, como el fentanilo. ¿Ok? Luego tenemos que controlar otro aspecto que es el tono muscular. El tono muscular lo vamos a controlar provocándole al paciente una parálisis, ¿sí? Una parálisis muscular. Y vamos a utilizar para esto grupos farmacológicos como los relajantes musculares no despolarizantes y los grupos musculares, los grupos farmacológicos de los relajantes despolarizantes. Para controlar los reflejos vagales, por ejemplo, utilizaremos grupos farmacológicos como los coadyuvantes de la anestesia. ¿Sí? Podemos utilizar la atropina, por ejemplo, que es un simpático mimético que va a controlar los reflejos vagotónicos del paciente. Estoy poniendo solamente un ejemplo para nombrar algo. Todos estos factores que controlamos necesariamente, como la ansiedad, la hipnosis, la analgesia, la parálisis y la estabilidad en general del paciente, necesita ser vigilado, ¿ok? Necesitamos vigilar estos factores de alguna manera. Es como que ustedes vuelan un avión. Bueno, yo sé que nadie vuela un avión, pero imagínense, ¿no? Se han visto películas, me imagino. ¿Qué cosa tienen en el panel de control de un avión? Tienen pues un montón de monitores, ¿no? Que te miden la altura, la velocidad del viento, la temperatura, etcétera, 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 ¿no? Un montón de datos que te permite controlar el avión. Es lo mismo, nosotros hacemos algo similar con el paciente, necesitamos vigilarlo
o monitorizar sus parámetros fisiológicos, en donde vamos a tener evidencia de su nivel de ansiedad, de su nivel de hipnosis, de su nivel de analgesia, de su nivel de parálisis muscular y de su estabilidad en general. Entonces, para eso utilizamos el monitoreo del paciente, que, bueno, me imagino este tema ya lo han desarrollado, pero hay monitoreo invasivo y monitoreo no invasivo. Ejemplo, quiero saber cómo está su estabilidad hemodinámica. Pues lo voy a monitorizar con presión arterial, no invasiva si fuera necesario o invasiva si fuera necesario. ¿Ok? La clasificación de la anestesia de acuerdo a la localización de la acción, ya les he dicho en un comienzo que puede ser general, cuando hay pérdida de conciencia por acción a nivel del sistema nervioso central, porque todos los anestésicos generales actúan a nivel del sistema nervioso central. Puede ser regional por simplemente pérdida de sensibilidad de un segmento del cuerpo, por acción a nivel de la médula espinal o de los troncos nerviosos. Por ejemplo, una anestesia neuroaxial epidural o subaracnoidea te va a dar anestesia desde el punto de punción hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, para una cesárea o para una operación de fémur o tibia traumatológica o urológica, podemos poner una neuroaxial que solamente va a anestesiar la mitad inferior del cuerpo. No necesitamos una anestesia general. La anestesia local es la pérdida de la sensibilidad de un área pequeña localizada en el cuerpo. Por ejemplo, una pérdida de sustancia a nivel de la piel del cráneo, o sea, se ha roto la cabeza, comúnmente así se dice. ¿Qué hacemos? Le hacemos una infiltración de anestésico local, eso se llama anestesia local, y lo suturamos, ¿no? Entonces sería una anestesia local. ¿Cuáles son las etapas de la anestesia? En primer lugar, tenemos la evaluación preoperatoria. En segundo lugar, tenemos la inducción anestésica. Luego tenemos la mantención de la anestesia. Luego tenemos el despertar de la anestesia. Y finalmente tenemos la recuperación o el posoperatorio. Muy bien, esas son. Hablando del preoperatorio. El preoperatorio o la evaluación preoperatoria de la anestesia, vamos a evaluar el riesgo que corre el paciente. En este vamos a tomar en cuenta las condiciones fisiológicas que tenga el paciente, ¿sí? Las patologías asociadas, por ejemplo, si tiene diabetes, hipertensión arterial o alguna otra patología que esté concomitante al cuadro actual. Por ejemplo, puede ser un paciente de 30 años que esté cursando con una apendicitis aguda de un día de evolución, pero que sea hipertenso. Entonces tendría una patología asociada. Y para su hipertensión arterial toma nifedipino cada 12 horas. Entonces ahí tendría sus medicamentos en curso. Y obviamente tomamos en cuenta la cirugía a la que va a ser sometido, si es cirugía laparoscópica o abierta o cómo le van a hacer la cirugía. Eso es evaluar el riesgo preoperatorio del paciente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de la anamnesis, del examen físico, a través de la valoración de los exámenes de laboratorio y de las evaluaciones complementarias que requiera. ¿Qué evaluaciones complementarias podría requerir este paciente que le he puesto en el ejemplo? Por ejemplo, evaluaciones por cardiología, porque es un paciente hipertenso. Entonces necesito yo la valoración del cardiólogo que me diga que su hipertensión es manejable en la intervención quirúrgica. Luego que he hecho la evaluación del riesgo, paso a una segunda etapa, que sería la preparación del paciente, en donde nos concentramos en la compensación de las patologías. Seguimos con el ejemplo anterior. Si es un paciente hipertenso, obviamente tengo que compensar esa hipertensión. No puedo entrarlo con una hipertensión descontrolada. ¿Listo? Luego, hemos dicho que uno de los primeros factores que debemos controlar es la ansiedad del paciente. Por lo tanto, le daré premedicación para esa ansiedad. Previamente la he valorado. Si es un paciente súper ansioso, entonces tomaré en cuenta este dato y lo premedicaré, ya sea con ansiolíticos o con cualquier medicación que yo vea por conveniente.
Otro factor importante para la preparación del paciente para un proceso anestésico es el periodo de ayuno. ¿Por qué? Porque la primera complicación más frecuente de cualquier tipo de anestesia son las náuseas y vómitos. Por lo tanto, yo debo considerar siempre que el paciente esté en ayunas, porque sé que lo que me va a pasar siempre que ponga anestesia es que el contenido gástrico salga a través de las náuseas y vómitos que va a presentar el paciente por un bloqueo simpático. Entonces, tengo que exigir que el paciente esté en ayunas, que esté con estómago vacío, porque ¿qué podría pasarme si es que vomita el paciente en un proceso anestésico? Yanke Chana Denis. Presente. Podría pasar, pues, ¿qué pasa si es que el paciente vomita y está hipnotizado? Lo que va a ocurrir, pues, es una aspiración, es una broncoaspiración, eso se llama síndrome de Mendelssohn. ¿Recuerdan? Gastro. Bueno, entonces, eso sería catastrófico para el paciente, porque si el paciente sale el contenido gástrico y se aspira, se entra a la vía aérea, ese paciente va a sufrir inmediatamente una neumonía, una neumonitis química, ¿no? Por el contenido gástrico ácido que está aspirándose. Y eso lo va a someter a un colapso ventilatorio. El paciente va a pasar intubado a la UCI, probablemente en 3 días fallezca. Entonces, fíjense, un detalle tan sencillo aparentemente puede conllevar a una complicación muy grave si es que no la sabemos controlar. Entonces, el periodo de ayuno es muy importante y es un tema en anestesio, ¿no? No es simplemente decir por decir. El paciente debe estar en ayuno 8 horas y punto. Tendríamos que explicarnos por qué 8 horas, en qué casos 8 horas, y qué tan beneficioso sería que sea 8 horas. Apaguen su micro, por favor. Finalmente, tenemos que sacar al paciente el consentimiento informado. Estamos hablando del preoperatorio. El consentimiento informado no es otra cosa que la explicación minuciosa de los procedimientos que vamos a realizarle durante el proceso anestésico. Si lo vamos a intubar, le tenemos que explicar qué cosa es una intubación, qué significa, qué riesgos corre al ser intubado, hasta qué punto puede complicarse ese procedimiento. Supongamos que el paciente es cantante y en el proceso de la intubación le rompe una cuerda vocal y podría quedar ronco, afónico y podría denunciarnos, ¿no? Entonces tengo que explicarle que son riesgos que existen, pero que rara vez pasan porque los que vamos a realizar ese procedimiento somos personal entrenado, personal capacitado, personal especialista en la rama. Y que hacemos eso todos los días. Sin embargo, tiene que saber el paciente y tiene que estar consciente de las posibilidades. Y finalmente tiene que firmarnos ese documento, que es un documento médico legal, en donde esté claramente escrito y descrito el procedimiento que le vamos a realizar. ¿Ok? Producto de esta valoración que le vamos a hacer al paciente, pues vamos a clasificarlo en diferentes rubros, como sería, como nos sugiere la Asociación de Anestesia Americana, en ASA 1, sin trastorno orgánico, ASA 2, trastorno leve a moderado, ASA 3, trastorno grave, ASA 4, trastorno que pone en riesgo la vida, y ASA 5, paciente moribundo. ¿De acuerdo? A estas categorías podemos agregarle la letra E en el caso de que el trastorno o el diagnóstico que tenga sea de emergencia. Por eso es E. Por ejemplo, un paciente con apendicitis, paciente como ustedes, de 23 años, 25 años, totalmente sano, sin enfermedades concomitantes, sufre una apendicitis, sería un ASA 1. Pero la apendicitis es un diagnóstico de emergencia, por lo tanto sería un ASA 1E. Le agrego el E porque es de emergencia. ¿De acuerdo? Y actualmente tenemos una categoría más, que es el ASA 6,
que se aplica a los pacientes en muerte cerebral que están o que van a ser sometidos a trasplante, a extracción de órganos para trasplante. Entonces, un paciente que acaba de pisarle literalmente la cabeza un accidente de tránsito, no tiene ninguna opción de seguir con vida, pero sus órganos sirven. Entonces, inmediatamente yo le doy soporte vital a ese organismo hasta que el grupo de procura de trasplante de órganos venga, el más cercano, que es Cusco o Arequipa, venga en un helicóptero y pueda hacer uso de esos órganos mientras nosotros los extraemos a la brevedad posible para que la perfusión no se altere. Entonces, ese sería un ASA 6, ¿de acuerdo? Solamente para trasplante de órganos. Las etapas de la anestesia general, en general, eso suena redundante, pero así es. En primer lugar es la inducción de la anestesia. La inducción de la anestesia puede ser vía inhalatoria o vía intravenosa. Cuando hablamos de una inducción inhalatoria, obviamente estamos hablando de una inducción con el uso de agentes inhalatorios como el Seborane. Usamos frecuentemente el Seborane y el isoflorano, pero el isoflorano, por sus características irritantes, no sirve como inductor. El único que sirve es el sevoflorano y lo usamos generalmente en niños. Entonces, a los niños los inducimos con inhalatorio. Y la inducción intravenosa queda, digamos, para el resto de pacientes, adultos, en el cual podemos utilizar hipnóticos como el propofol, el tiopental, el tioamilal, la ketamina, el midazolam, dependiendo del tipo de paciente y las características que tenga este. Una vez que hemos hecho la inducción de la anestesia general, vamos a ponerlo en modo mantención de anestesia, ¿no? O sea, mantenimiento. Le vamos a dar mantenimiento durante todo el tiempo que el cirujano esté operando. De la misma manera, podemos mantenerlo con el inhalatorio, que puede ser isoflorano o sevoflorano, o podemos mantenerlo con agentes intravenosos, en cuyo caso será la anestesia total intravenosa, con propofol y remifentanilo, por ejemplo. Y el despertar no es otra cosa que la eliminación, el metabolismo y el antagonismo de los medicamentos anestésicos que hemos utilizado. Eliminación por vía renal o hepática, dependiendo qué anestésicos hemos usado. Metabolismo de los mismos a través de todos los procesos que ya supuestamente sabemos porque ya hemos llevado a farmacología. Y antagonismo cuando el tiempo de vida media está todavía vigente. Por ejemplo, acabo de ponerle un relajante muscular, sé que me va a durar 60 minutos y la cirugía ha terminado. No puedo esperar 60 minutos para que mi paciente despierte. Tengo que antagonizarlo. Y todos los relajantes musculares tienen un antagonista, como por ejemplo la neostigmina, ¿no? O el Sugamadex en el caso del rocuronio. Entonces, el despertar es eso, ¿de acuerdo? Es la eliminación fisiológica del fármaco, el metabolismo natural de los mismos o el antagonismo que nosotros provoquemos con el uso de otros fármacos. La anestesia balanceada, como les dije hace un momento, implica el uso de diferentes agentes anestésicos, como los hipnóticos, ejemplo propofol, los amnésicos, por ejemplo las benzodiazepinas, los ansiolíticos, ejemplo las benzodiazepinas, los analgésicos, ejemplo los AINES, ejemplo los opioides, el control de reflejo, los coadyuvantes de la anestesia, ejemplo la atropina, la relajación, los relajantes neuromusculares despolarizantes y no despolarizantes. El uso conjunto de todos estos agentes anestésicos hacen que mi anestesia tenga la característica de ser una anestesia balanceada, ¿ok? Creo que eso está clarísimo. Se puede lograr con una o más sustancias. Evidentemente no tenemos la obligación de usar toditos los agentes que estoy nombrando, sino simplemente los que sean necesarios, ¿de acuerdo? La monitorización o vigilancia del paciente, como ya hemos dicho, para el manejo óptimo del paciente necesitamos monitorizar o vigilar su hemodinamia, su función respiratoria, su función renal, su función metabólica, su función hematológica, su función neurológica,
etcétera. Y en general necesitamos vigilar al 100% el comportamiento fisiológico del paciente. Entonces, para este punto está claro que nosotros tenemos que saber perfectamente los valores fisiológicos normales. Por ejemplo, si yo quiero vigilar la hemodinamia del paciente, tengo que saber cuál es el rango normal de la presión arterial. Por ejemplo, a ver, Mamani, Eander. Rápido, por favor, ya me responden la pregunta. Rápido, fluido. ¿Cuál es el rango normal de la presión arterial? No está Mamani Heander. Luque Quispe Lisbeth. Presente, doctor. Misma. Según la parte sistólica va a ser de 80 a 120 y la parte diastólica de 60 a 80. Muy bien. Los valores normales. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es el rango fisiológico normal de la presión arterial. Si yo no tengo ese conocimiento claro, yo jamás voy a poder determinar que el paciente esté haciendo hipotensión o hipertensión. ¿Me entienden? Entonces, tengo que manejar la fisiología normal de base de manera muy reglada. Y tengo que saber también que, por ejemplo, la presión de perfusión cerebral mínima es de 65 a 70 milímetros de mercurio. O sea, mi presión arterial media debe oscilar entre 65 y 70 milímetros de mercurio siempre. Por debajo de eso estoy poniendo en riesgo la función cerebral. Entonces, de esa manera yo tengo que monitorizar o vigilar al paciente, siempre con conocimiento fisiológico de lo normal, ¿no es cierto? La función respiratoria igual, la función renal igual, la función metabólica igual, etcétera. Todo se va a basar en la fisiología. Por eso es que la anestesiología no es otra cosa que la consecución de la puesta en práctica de los diferentes cursos que ya han llevado. Ustedes han llevado fisiología, han llevado anatomía, han llevado farmacología, y ahora que lleven anestesiología, lo único que vamos a hacer es aplicar esos conocimientos a nuestro paciente que se va a someter a un proceso anestésico. ¿De acuerdo? En las técnicas de monitoreo, la presión arterial, la electrocardiografía, la oximetría de pulso, capnografía, respiración, diuresis, etcétera, 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 se realiza a través de un monitor multiparámetro, que viene a veces incluido, como en la foto ustedes ven, en una máquina de anestesia. Disculpen la foto antigua que he puesto, es una máquina de los años 90, pero ahora las máquinas son mucho más modernas y más predictivas y más intuitivas en su manejo. Muy bien, en la inducción anestésica, la instalación, tenemos que hacer la instalación de la mesa operatoria, el monitoreo y vigilancia, vías o accesos vasculares que tienen que ser permeables y fluidos, agentes inductores que vamos a utilizar, ya sean endovenosos o inhalatorios, manejo de la vía aérea. Obviamente en la evaluación preanestésica ya habremos definido si es una vía aérea fácil o vía aérea difícil, y la obtención finalmente del plano anestésico quirúrgico, que lo vamos a hacer con el anestésico de mantenimiento que elijamos, que ya puede ser un inhalatorio o puede ser un endovenoso. El manejo de la vía aérea es todo un tema que me imagino lo vamos a resolver posteriormente, pero es un tema totalmente importante porque no hay anestesia en la que no manejemos la vía aérea. Siempre tenemos que estar conscientes de que la vía aérea es potencialmente un tema de manejo en cualquier anestesia. Los agentes inductores, como les dije hace un momento, pueden ser intravenosos o inhalatorios. Y dentro de los intravenosos, les pongo como ejemplo, para que recuerden su farmacología, están los barbitúricos como el tiopental, están las benzodiazepinas como el diazepam, el midazolam, están los opiáceos como la morfina, el fentanil, el remifentanil, y otros como la ketamina, el propofol, y actualmente la dexmedetomidina, ¿no? Que es un agente inductor muy versátil, que se puede utilizar en diferentes formas y podemos conseguir con la dexmedetomidina
un montón de efectos benéficos para el paciente, no solamente en la mantención de la anestesia, sino también en la inducción, en la ansiólisis y en un montón de cosas, dolor, etc. Si hablamos de inhalatorios para el uso anestésico, pues hablaremos de los derivados del éter en un inicio, líquidos volátiles muy potentes que provocan depresión cardiovascular, no son metabolizados, son eliminados tal cual, no se metabolizan en el organismo, y también hay que saber que no son analgésicos, ¿de acuerdo? Son simplemente anestésicos. Y dentro de lo que son inhalatorios, repasaremos los conceptos de CAM, por ejemplo, es concentración alveolar mínima, lo que es coeficiente de disociación, que es un factor que nos permite comprender el ingreso y la salida del inhalatorio al organismo. Bueno, eso estoy haciéndoles una puesta en escena de todos los factores que intervienen en un proceso anestésico, para que ustedes ya tengan clara la idea de qué cosas debemos ir leyendo. Obviamente, inhalatorios es un tema y lo vamos a repasar, me imagino, en el cronograma debe estar, no sé qué fecha toca. Los bloqueantes neuromusculares de la misma forma. Hay dos grandes grupos, los despolarizantes, como el pancuronio, atracurio, becuronio, y los no despolarizantes, y los despolarizantes como la succinilcolina. Obviamente, en la práctica anestésica, unos preferimos el rocuronio, el becuronio, el atracurio, y otros prefieren la succinilcolina. O sea, eso es cuestión de elección de cada anestesiólogo dependiendo de su tipo de paciente. Igual es un tema enorme que hay que saber mecanismos de acción, usos, indicaciones, presentaciones y todo lo demás. Luego, otro ítem no menos importante en el manejo anestésico general es los analgésicos. Disculpen la ortografía, acá que han puesto analgásicos. No opioides. Los analgésicos no opioides están pues los AINES, ¿no? Que pueden ser no selectivos, como el metamizol, el paracetamol, el ibuprofeno, el ketoprofeno, o los AINES selectivos, COX-1, COX-2, como el Rosecoxib, el Valdecoxib, el Celecoxib, etc. De todos estos, yo podría de repente dar una opinión a favor del metamizol y del paracetamol, que terminan siendo los AINES no selectivos de mayor preponderancia. El metamizol en el manejo del dolor perioperatorio es uno de los analgésicos más importantes en nuestro medio, a pesar de que el metamizol está vetado en la farmacopea americana y europea por sus efectos a nivel de la médula ósea. Nosotros no hemos tenido reportes de ese tipo de complicaciones y seguimos usando el metamizol sódico. A pesar de que si ustedes repasan dolor, van a darse cuenta el efecto coadyuvante que genera el magnesio en el control del dolor es muy importante, y es por eso que han sacado en la presentación de la farmacopea peruana el metamizol magnésico, que termina siendo mucho más efectivo en el control del dolor que el metamizol sódico, que es, digamos, más dirigido al control de la temperatura. Es un antipirético, ¿no? Y el metamizol magnésico terminaría siendo un analgésico propiamente dicho. Y el paracetamol, no voy a decir una sola palabra más a favor del paracetamol, que tanta bondad nos ha mostrado en estos tiempos de pandemia, porque se ha usado un montón de medicamentos, desde la acitromicina hasta, qué sé yo, hasta neuromoduladores, y finalmente hemos llegado a la conclusión que para el COVID lo único que sirve es el paracetamol. Entonces no voy a hablar nada más de eso porque de más está. Y el ibuprofeno y ketoprofeno, que no son otra cosa que AINES en general, que se pueden usar para el manejo del dolor perioperatorio, sobre todo para el postoperatorio. ¿Listo? En cuanto a los opiáceos, sabemos igual que es un universo de conocimientos, los opiáceos. Son medicamentos que producen analgesia muy potente y sobre todo dan estabilidad cardiovascular, que eso para nosotros es muy importante porque todos los anestésicos actúan a nivel central y provocan depresión cardiovascular. Y los opiáceos, en contraposición a este efecto,
nos dan estabilidad cardiovascular. Entonces se convierten en nuestros aliados en un proceso anestésico. ¿De acuerdo? Y además que no solamente te provocan estabilidad cardiovascular, sino te disminuyen la respuesta de estrés, lo cual termina siendo doblemente bueno. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un montón de opioides, pero podríamos nombrar a dos como los abanderados del grupo de opioides, que son el fentanil y la morfina, ¿no? Y luego, igual que el resto de temas, me imagino que vamos a repasar de manera ya más concienzuda, como un tema único, lo que son los opiáceos. No olvidemos que así como son buenos, también podrían comportarse como agentes muy, muy, muy negativos, causando depresión respiratoria, retención urinaria, constipación, prurito, náuseas, vómitos y un sinfín de efectos secundarios que los tenemos que controlar con la dosificación que le demos a nuestro paciente. En cuanto a los anestésicos locales, diremos que son capaces de bloquear todo tipo de fibras nerviosas, ¿no? Ya sabemos su mecanismo de acción y va a depender esto, obviamente, de las dosis. Las vías de administración de anestésicos locales van a ser por infiltración local, bloqueos tronculares, bloqueos de plexos, anestesia epidural, anestesia raquídea. Dependiendo del tipo de procedimiento que hagamos, elegiremos la dosis que corresponda. Y la última etapa de la anestesia, que sería el despertar, estaría considerado por la recuperación de la conciencia, el manejo del dolor, porque en cuanto el paciente recupere la conciencia, va a recuperar también la sensibilidad. Y si nosotros no hemos hecho un buen manejo del dolor perioperatorio, pues el paciente va a despertar literalmente gritando de dolor. Entonces, es importante que previo a la recuperación de conciencia se haya hecho un manejo concienzudo de la analgesia perioperatoria. Lo otro importante para que el paciente despierte de manera adecuada es la estabilización de sus funciones vitales. Si el paciente ha entrado con 120-80 de presión, pues lo óptimo es que salga con 120-80 de presión. ¿De acuerdo? No puede salir con 150-100 de presión, hipertenso, con taquicardia, con dolor. Esa no sería un buen despertar. ¿Listo? Y el transporte a sala de URPA o a sala de posoperados es también un procedimiento médico que se tiene que tener en consideración porque el paciente, recordemos, está en un periodo de transición de recuperar sus funciones vitales. Las complicaciones en el posoperatorio son muchas, pero podemos mencionar, por ejemplo, la depresión respiratoria, la hipoxia, la hipotensión o hipertensión, náuseas y vómitos siempre, dolor y retención urinaria si es que hubiese un bloqueo neuroaxial. Entonces, son complicaciones que no quiero que se las aprendan de memoria porque son un ejemplo de las complicaciones que pueden haber. Una de las más frecuentes, por ejemplo, son las náuseas y vómitos. En nuestro medio, la hipotermia, ¿no? Con este frío que hace en las salas de recuperación no tenemos el ambiente calefactado y el paciente entra en hipotermia y la hipotermia causa un sinfín de complicaciones adicionales. Muy bien. Creo que hasta acá les he dado más o menos una conceptualización de lo que es la anestesia general. No puedo enfocarme solamente en un punto, ¿no? Espero que entiendan eso. La anestesia se tiene que enfocar de manera integral para poder entenderla. Si yo la enfoco de manera puntual en solamente primera y segunda etapa de la anestesia, vamos a quedar como inválidos en el resto de cosas, no lo vamos a entender. Yo prefiero que lo entiendan de manera integral. Así que hasta acá hemos llegado y espero que me pregunten las dudas que tengan en este momento. Empiecen. Doctor, una consulta. Dime. Doctor, tal vez de acuerdo a su experiencia, tal vez podría mencionar qué tan peligrosa es una anestesia general en niños, sobre todo en niños menores de 3 años. Muy bien, muy buena pregunta. Miren, la anestesia general, como les dije en un comienzo, puede ser de diferentes tipos. Puede haber anestesia general total endovenosa o anestesia general